Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2024 del Seminario Internacional Ciencias Forenses, Criminalística y la Inteligencia Artificial. El día de hoy, sesión virtual número 8, el título de la ponencia, el contexto eutanásico y la inteligencia artificial. La misma que está a cargo de la doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo. Ella es doctorando en ciencias forenses por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, tanto colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero, y el directorio. Es todo un honor y es todo un privilegio que el día de hoy, desde el hermano país de México, nos pueda acompañar la doctora Heidi. Tiene usted la palabra, doctora. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, doctor, hoy nos toca hablar sobre la eutanasia, las ciencias forenses y la inteligencia artificial. Bueno, pues sabemos que la eutanasia se refiere a la práctica de terminar con la vida de una persona para aliviar su sufrimiento. Esto por lo general es en casos de enfermedades terminales. Es un tema de gran debate, ya sea de debates éticos y legales, sobre el derecho a morir, la autonomía del paciente y el papel de los profesionales en la salud hoy en día. Pues sabemos que es el acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona con el objeto de aliviar su sufrimiento. Aquí en México, la eutanasia está prohibida por el artículo 161 bis 21 de la Ley General de Salud. Este artículo establece que la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, y el suicidio asistido están prohibidos. La eutanasia es definida para la Organización Mundial de la Salud como la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. En el artículo 143 del Código Penal dice que el que induzca el suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de 4 a 8 años y se le impondrá la pena de prisión de 2 a 5 años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona, que será castigado con la pena de prisión de 6 a 10 años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. El que causare o coopere activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro por la petición expresa sería inequívoca de en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar. Será castigado con la pena inferior a 1 a 2 grados a las señaladas en el número 2 y 3 de este artículo. Pero, ¿qué es lo que realmente, por qué es necesaria la eutanasia muchas veces? Eh, pues como lo hemos visto, pues la persona puede tener tanto sufrimiento o tanto dolor que para él ya es como seguir queriendo vivir. Existe la eutanasia activa, que es la que implica la administración de sustancias letales por parte de un tercero, como un médico para causar la muerte del paciente. Otra es la eutanasia pasiva, en que consiste en la retirada de tratamientos médicos que prolongan la vida, permitiendo que la enfermedad siga su curso natural, lo que puede resultar la muerte del paciente. Tenemos también la eutanasia involuntaria, que es, perdón, la voluntaria, que es la que se lleva a cabo en el consentimiento explícito del paciente, quien debe de llevar en pleno uso de sus facultades mentales, pero esto solamente es en ciertos países, no en todos los países se aplica, pues ya como vimos aquí en México no está permitido. También tenemos la eutanasia involuntaria, que ocurre sin el consentimiento del paciente, lo que plantea serias cuestiones éticas y legales. Bueno, también tenemos la eutanasia asistida, en donde el médico proporciona medicamentos para que el paciente pueda terminar con su vida, pero la acción final es realizada por el propio paciente. Tenemos la eutanasia, que pues vemos que es un tema muy controvertido.
Mucha gente piensa, está de acuerdo con la eutanasia y hay mucha gente que no. ¿Por qué los países piensan mucho en poder permitir la eutanasia? Bueno, porque también se puede dar a malas prácticas. Eh, Se puede hacer pasar al enfermo, a un enfermo como que está muy enfermo y quizás están provocando un homicidio. Hay que tener mucho, pues mucho cuidado con esta situación. Pero que vamos a ver la antigüedad, por ejemplo, en la antigua Grecia y en Roma, la eutanasia como tal, pues obviamente que no se hablaba, pero filósofos como Sócrates y Platón discutieron la muerte y la calidad de vida. Sin embargo, en la cultura romana se practicaba la muerte asistida en ciertos contextos, como por ejemplo el caso de soldados heridos o de enfermos que estaban en situación terminal. En la Edad Media, pues con el catolicismo se prohibía ya que se pensaba que la vida era divina y que no, nosotros como seres humanos no teníamos derecho de quitar la vida ni de quitárnosla a nosotros. Es por eso que estaba prohibida también. Y tenemos en el tiempo del Renacimiento y de la Ilustración, tenemos a John Locke y a Jeremy Bentham. Son filósofos que a pesar de que no discutían el concepto como tal de la eutanasia, pero ellos empezaron a discutir sobre la moralidad de la vida y la muerte, lo que sentó las bases para un debate más amplio sobre la eutanasia. Ellos fueron dos influyentes filósofos de la Ilustración, en donde abordaron temas relacionados a la vida y a la muerte, a la autonomía personal. Aunque no se centraron específicamente en la eutanasia, como ya les comenté, pero por ejemplo, John Locke, ¿qué nos decía sobre los derechos individuales? Argumentaba que los seres humanos tenían derechos naturales, derechos intrínsecos por el hecho de ser humanos, que tenemos derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad. Creía en la importancia de la autonomía individual y que cada persona tenía el derecho de tomar decisiones sobre su propia vida. Recordemos que tuvo una obra que se llamaba Dos tratados sobre el gobierno civil, en donde enfatizaba eh, que el consentimiento era la base de la autoridad. Si el gobierno, si la población no le daba la autorización al gobierno, pues no habría ese tratado, ¿no? Eh, Podríamos decirse que esto sería como un argumento a favor de la autonomía en decisiones de un final de la vida, aunque no se pronunció, como ya se los dije directamente, como sobre el concepto de la eutanasia, ¿no? Por ejemplo, Jeremy Bentham, eh, recordemos que es conocido por ser el fundador del utilitarismo, que es una teoría ética que sostiene que la mejor acción es aquella que maximiza la felicidad, el bienestar general. Bueno, pues desde esta perspectiva podría argumentarse que permitir la eutanasia en casos de sufrimiento extremo podría ser éticamente justificable si alivia el dolor y mejora el bienestar de la persona afectada. Pues tenemos como conclusión que aunque John Locke y Bentham no abordaron la eutanasia como tal, sus ideas sobre los derechos individuales, el consentimiento y el bienestar general ofrecen un marco que podría argumentar a favor de la eutanasia y del suicidio asistido. Su pensamiento influyó en la evolución de las ideas sobre la autonomía y la dignidad, como ya se los mencioné, que es el eje central en el debate contemporáneo sobre la eutanasia. En el siglo XIX y XX, pues se trae ya una mayor discusión sobre la eutanasia en contextos médicos. El concepto de la muerte digna comenzó a cobrar relevancia en el siglo XX con movimientos sociales y debates éticos que llevaron a la legalización de la eutanasia en algunos países, como por ejemplo en los Países Bajos, que fueron los pioneros en la legislación sobre la eutanasia en el 2002. Sin embargo, les voy a comentar sobre un asunto que no tiene mucho. Eh, Había un señor que era médico, en donde este médico, su madre estaba en una
fase terminal ya de una enfermedad y él como médico se le hizo fácil pues privarla de la vida dándole medicamentos para que ella ya falleciera. Obviamente que al no hacerlo legalmente, pues se vino una investigación en donde él sale como culpable porque produjo la muerte de su madre. Bueno, pues, ¿por qué es esto? Porque en los Países Bajos, la eutanasia es solo legal si la practica un médico autorizado. Bueno, en este caso, pues era el familiar y él no estaba autorizado para quitarle, pues, la vida. Em, Obviamente que tienen que hacer estudios previos para ver si es viable realizarle la eutanasia. Sin embargo, este señor que se llamaba Albert Eringa no lo hizo. Él, pues se le hizo fácil ayudar a su madre mezclando, pues, como les comenté, los medicamentos en una cantidad legal y esto lo hizo con un yogur. Pues recibió una pena de 6 meses de cárcel y todavía sigue en lucha en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra esta sentencia. Rodeado de una pila de papeles en el salón de su casa con dificultades para hablar porque él también ya es una persona mayor de edad. Sin embargo, pues obviamente que no llevó el papeleo que se requería. Entonces, él fue sentenciado. En una encuesta encargada por el gobierno, 10.000 de 21.000 holandeses mayores de 55 años quieren esta opción. O sea, fíjense, tienen 55 años y ya piensan en la eutanasia. Los opositores piden luchar contra la soledad y no excluir a la sociedad para que los mayores de edad no sientan esta necesidad, pues ya de querer morir. Em, bueno, pues les quiero comentar también otro caso. Ay, apenas en Perú, Ana Estrada Ugarte murió en Perú el 22 de abril del 2024, pero ella en Perú no está permitida tampoco la eutanasia. Em, el 22 de abril, como ya les comenté, esta mujer, pues ella estuvo luchando por lograr que la justicia peruana le reconociera el derecho de la muerte asistida y ella tenía una enfermedad que padecía, tenía ella poliomielitis, era una mujer de 47 años. Eh, Esta enfermedad pues era degenerativa y le inflamaba y le debilitaba los músculos. Ella sentía que el dolor era tan grande que pues en el 2015 empezó a tener dificultades para respirar y deglutir. Ella fue sometida a una traqueotomía y a una gastrostomía para poder respirar y poder comer, porque obviamente ya no podía pues comer de la manera mortal. Esto fue lo que le impulsa en el 2019 a buscar esta muerte digna y lanzó una petición para que las autoridades peruanas le permitieran acceder a tener esta muerte asistida. La ayudaron en la Defensoría del Pueblo, la cual llevó su causa ante el Poder Judicial, y es así como logró que el Código Penal peruano no la sancionara por este homicidio piadoso, eh, pues ya que su enfermedad era incurable. Pues como pueden ver, la eutanasia ha sido un tema de intenso debate y ha evolucionado a lo largo de la historia. Eh, las ciencias forenses aquí son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan a esclarecer cómo realmente puede suceder el hecho o no puede suceder el hecho. La inteligencia artificial, obviamente, ya con todo lo que se ha logrado con la inteligencia artificial, obviamente que la investigación forense puede analizar grandes volúmenes de datos relacionados con casos como la eutanasia para poder identificar patrones y tendencias. Esto se puede ayudar a comprender mejor la circunstancia que rodean estos casos y facilita la toma de decisiones informadas, como por ejemplo lo que les acabo de comentar,
en que Holanda ya se tenían esas estadísticas, que hombres de 55 años habían decidido quitarse pues ya la vida y querían también tener esta opción de la eutanasia. Sin embargo, con este tipo de estadísticas se puede comprobar que estas personas realmente no es que estén enfermos o que necesiten este tipo de práctica para poder terminar con su dolor. Lo que necesitan estas personas es como tener actividades y quitarlos de la depresión en las cuales se encuentran, ¿no? ¿En qué otra cosa nos puede ayudar la inteligencia artificial y las ciencias forenses? Pues nos ayuda a detectar las irregularidades en los informes de muerte, lo que podría indicar casos de eutanasia no documentados o prácticas ilegales, porque también, desgraciadamente, muchas personas también así como pueden utilizarlo para bien, lo utilizan para mal y pueden llevar a que una persona quiera firmar, por ejemplo, en los países en donde ya se encuentra legalizada esta práctica, ellos puedan firmar y den su consentimiento para algo que a lo mejor no necesitan. Entonces, es por eso que se debe de tener mucho cuidado. Pues también la inteligencia artificial y obviamente con la medicina legal, ahora también se puede dar como diagnósticos más precisos en la evaluación del sufrimiento, en la evaluación del sufrimiento. La inteligencia artificial también puede ser utilizada para evaluar el estado de salud de los pacientes y determinar su nivel de sufrimiento, lo que puede ser más relevante en discusiones sobre la eutanasia. Ya recordemos que los algoritmos de aprendizaje automatizado pueden ayudar a predecir la progresión de enfermedades terminales también. También, ¿qué nos puede ayudar la inteligencia artificial? Pues las recomendaciones personalizadas para un tratamiento y el manejo del dolor, lo que puede influir en una decisión del paciente sobre la eutanasia. La ética y la toma de decisiones. Pues la IA también puede ayudar a construir modelos éticos que analicen diversas variables en situaciones de eutanasia, considerando aspectos legales, médicos y psicológicos. Estos pueden ser muy valiosos para para las profesionales de la salud y los legisladores también. También en qué nos va a ayudar las ciencias forenses y la inteligencia artificial, pues también nos pueden ayudar para simular escenarios de eutanasia y sus posibles consecuencias, ayudando a las partes interesadas a comprender mejor los resultados de diferentes decisiones. Las plataformas educativas. La inteligencia artificial también es utilizada en plataformas de educación médica para capacitar a profesionales sobre la eutanasia, el manejo de pacientes terminales, proporcionando la información actualizada y basada en evidencia. También se puede obtener, analizar opiniones públicas y debates en redes sociales, lo que también ayudaría a difundir o a parar este tipo de prácticas. Obviamente que la investigación forense y legal puede facilitar la creación y análisis de informes forenses relacionados con las muertes por eutanasia, ayudando a los investigadores a recopilar y organizar información de manera más eficiente. También nos puede dar asesoría legal, ya que recordemos que también estos algoritmos, ahora ya el simple hecho que uno pueda uno preguntarle a inteligencia artificial así como Siri o como em, la otra se me fue el otro nombre. Bueno, le podemos incluso, personas que quisieran practicar este tipo de prácticas, también nos podría informar eh, cuántas personas pudieron haber pasado por este tipo de prácticas, qué consecuencias tuvieron. Pues como una conclusión, la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar la forma en que se aborda la eutanasia en el contexto de las ciencias forenses, a través de la mejora en los análisis de datos, la asistencia en diagnósticos, la ética en la toma de decisiones y la educación. También puede contribuir a un enfoque más informado y ético. Em, También puede ser utilizada para detectar casos de homicidio que podrían ser inicialmente clasificados como eutanasia a través de diversas técnicas y enfoques. Em, Obviamente que también este tipo de personas que están pidiendo este tipo de práctica, también ahora con inteligencia artificial se puede hacer una base de datos
en donde puede analizar este grande volúmenes de datos, lo que ellos van sintiendo, lo que ellos pueden estar produciendo para que así los médicos puedan dar una determinación si sería, eh, pues si sería conveniente la práctica o no de la eutanasia. También recordemos que la inteligencia artificial también puede tomar modelos predictivos, algoritmos de aprendizaje, donde pueden entrenar con datos históricos para producir la probabilidad de que un caso sea homicidio o sea de eutanasia. Mm, y también nos puede dar las herramientas con los testimonios, con informes policiales, con las autopsias, para identificar inconsistencias, contradicciones, en donde el lenguaje de la inteligencia artificial nos pudiera dar, como ya les comenté, si realmente fue verificado o no la eutanasia o si pueden llegar a cometer el delito de homicidio, ¿no? Em, en ciertas investigaciones también la inteligencia artificial puede ayudar a analizar datos biométricos como el historial médico para determinar si la persona tenía condiciones que podrían influir en la capacidad para tomar decisiones informadas sobre la eutanasia. Obviamente que esto tiene que ser colaborado con expertos para complementar todo este análisis de datos que podrían ser evidentes a la vista. Y pues eso es todo. Pues sí hay que pensar sobre si sería conveniente o no la eutanasia en nuestros gobiernos, ya que muchas personas también pueden padecer como el cáncer. El cáncer también es una enfermedad que desgraciadamente día con día está creciendo y las personas que lo padecen en forma terminal pues sufren mucho este tipo de enfermedades en los cuales el cuerpo se va deteriorando e incluso dejan de comer en días y el sufrimiento es agotador. Eh, yo creo que en nuestros gobiernos sí deberíamos de empezar a pensar en que deberíamos también de tener una muerte digna. Pero obviamente debe de haber protocolos, debe de haber leyes que lo regulen para evitar inconsistencias, para evitar a que personas pues cometan delitos y sea para una buena causa hacia nuestra sociedad. Pues bueno, espero que les haya gustado. La verdad, el caso de Ana Estrada Ugarte me gustó muchísimo y qué bueno que pudo tener una muerte digna y feliz y que sea como un ejemplo también para las naciones. Pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia, doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2024 de nuestro Seminario Internacional Ciencias Forenses, Criminalística y la Inteligencia Artificial. El título de la ponencia que acaba de brindarnos la doctora Heidi fue El contexto eutanásico y la inteligencia artificial.